En instantes nada más comienza Interesting People con la conducción de Karen Silvina Ibaun. Muy buenas tardes, Argentina, buenas noches, Europa, y hoy estamos con un invitado muy especial que viene muchas veces en nuestro programa de Interesting People Online con la radio Mundo Rural de Santiago del Estero, que nos escuchan en todo el país, y estamos con Raúl Lancelotti, investigador independiente, que hoy tiene un tema muy especial para tratar con nosotros. Hola Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karen, y muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí es un placer estar aquí. Tratar de dialogar, decir cosas simples, porque uno es un hombre simple, no estamos en esa ámbito ni de poder ni de fama. O sea, nosotros creo que nuestra misión, nuestro propósito tiene que pasar por ayudar a la toma de conciencia de nuestros allegados y de gente que por ahí no conocemos, pero básicamente se trata de hablar con sinceridad, sobre cosas a veces muy complejas, pero pasarlo a un lenguaje simple, llano, y el título de hoy sería más o menos mantener el propósito más allá de las circunstancias. Como digo Bueno, yo a veces a mis amigos, aunque te choques un paredón, al otro momento, al momento siguiente, tenés que recuperar tu propósito. Por más que te hayas estrellado contra un paredón, como le pasó al pobre Niki Lauda, que es un buen ejemplo, guarda, ¿eh? Niki Lauda en se mi país estrelló está contra un sí, paredón, se incendió, se quemó gran parte del cuerpo y a los 40 días el tipo estaba sentado en el Fórmula 1 corriendo una carrera. increíble, Entonces, sí. eh, para mí Niki Lauda siempre fue, desde el punto de vista motivacional y de actitud, un ejemplo tremendo. Y era un corredor de Fórmula 1, no era ni papa, ni obispo, ni sacerdote, ni pastor, no era profesor de filosofía, no era investigador, ni periodista, ni psicoterapeuta. Entonces, hay gente que nos puede dar grandes ejemplos y capaz que están cerca de nuestro ámbito o dentro de nuestra geografía. Este, Respecto a la situación mundial, yo veo que todos estamos muy ansiosos por lo que va a pasar. Supuestamente tiene que pasar algo grande. El problema es que no sabemos a ciencia cierta si eso grande que va a pasar es 100% para bien o si es 50% para bien y otro 50% que no sabemos si es mitad para mal. Incertidumbre si sigue Trump o si asume Biden. La última noticia que tengo es que hoy estaba escuchando a Benjamin Fulford desde Japón, un investigador independiente, hablando con Robert David Steele, otro, este, Robert David Steele está en el Tribunal Internacional de Justicia Natural y fue agente de inteligencia y asesor de la Marina de Estados Unidos, y coincidían que
peor que puede pasar es que asuma Biden y tengamos una presidencia con Biden. Fulford decía que no va a haber una presidencia de Biden, como que los investigadores independientes están casi convencidos de que en el supuesto caso de que veamos televisada un juramento de un supuesto gobierno de Biden, sería como una especie de ilusión o falso juramento. ¿Me explico? Una Sí, ilusión como la ilusión de la pandemia y del COVID-19 y el virus y los test que ya lo venimos hablando, que es toda una mentira. Entonces, al mejor estilo Hollywood, parece que quieren montar esta nueva ilusión de que Biden asume el poder y que empieza la presidencia de Biden. Entonces, distintos investigadores como Charlie Ward, Simon Parkes, Robert Steele, Benjamin Fulford, Antonio López, llama la atención casi la 100% de seguridad de que no va a haber un gobierno de Biden, y lo que está ocurriendo es que los militares tienen ahora el mando en Estados Unidos, porque se activaron cláusulas legales, llámese el acta patriota, otro acta de insurrección, cuando hay un problema de inseguridad nacional grave, que de hecho hubo un fraude gigantesco en las elecciones de Estados Unidos. Ya se sabe que Trump ganó con un 75% la elección, Biden habría sacado el otro 25%. Se sabe ahora que varios países estuvieron programando, diseñando y ejecutando el fraude, incluso no solamente informático, sino que utilizaron redes satelitales como el proyecto Leonardo, que le llaman, en alusión a Leonardo da Vinci. Estaba implicado hasta el Vaticano. Entonces, cuando uno se entera de esas cosas, también nosotros como humanidad nos estamos chocando un paredón. Es el paredón de esta realidad que no nos cuesta explicar, nos cuesta entender, nos cuesta discernir. ¿Cómo que es que el Vaticano, que supone que es un centro donde se promueve la fe, está implicado en operaciones de fraudes y lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, eh, utilizando un lenguaje también bíblico, fíjate que es como una cuenta regresiva. Un subtítulo de hoy es la cuenta regresiva. ¿Qué se hace cuando se activa la cuenta regresiva? Fíjate el ejemplo de Jesús. Jesucristo, cuando va y resucita a Lázaro, a partir de ese hecho que fue trascendente y conmocionó a la comunidad, es que se reúne en secreto el poder político, militar y religioso y deciden matar a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, sí, esa historia que tiene que ver con lo secreto, con lo inesperado, con chocarse el paredón de esta realidad que a veces nos supera. Fíjate que en esa cuenta regresiva yo hoy estaba pensando, y esto no es que tengo algo preparado, sino que lo voy pensando. En esa cuenta regresiva, fíjate que aparecen los Judas, aparecen los Cirineos, aquellos que nos vienen a ayudar a cargar la cruz, aparecen los Poncio Pilatos, aquellos que se lavan las manos, aparecen los acusadores, los sentenciadores, como el Sanedrín, el jefe del Sanedrín que manda matar a Cristo en nombre de la ley. O sea, hay gente que mata al amor en nombre de una supuesta ley, de la interpretación de la ley, porque el Sanedrín, creyendo que tenía la verdad,
se ofendieron cuando Jesús confirma que él era el Mesías, y por eso Sanedrín decide que tenía que ser crucificado, lo tenían que matar. Entonces fíjate qué grave, qué sutil, qué doloroso es esto de que hay gente que está dispuesta a matar al amor en nombre de la ley o de la interpretación de la ley. Por eso la Biblia dice, eh, la letra mata, pero el espíritu da vida, que es todo un título también. Sí, sí, La sí, sí, letra, sí. la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, ¿en qué medida cada uno de nosotros estamos aferrados a la letra, a la interpretación, entre comillas, de la ley que hacemos cada uno de nosotros, o estamos aferrados al amor, a la justicia, a la libertad? Entonces, estábamos diciendo que cuando se activa una cuenta regresiva, como es el momento de la pasión y muerte de Cristo, aparecen en nuestras vidas y en la humanidad. Yo hago como un paralelismo. Lo que le pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros. Alguien nos va a denunciar, alguien nos va a traicionar, un amigo va a decir, no, no, no conozco a Karim, ¿quién es Karim? ¿Quién es Raúl? No los conozco. Pero también va a haber gente que se va a acercar, como el Cirineo, que era un personaje anónimo, se acerca a ayudarlo a Cristo a llevar la cruz. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces es como inevitable que cada uno de nosotros, y no solamente en forma individual, sino en forma colectiva, y que la misma humanidad llegue a este proceso que yo llamo la cuenta regresiva. Estamos a punto de algo muy, muy grande, muy espectacular. Entonces puede haber una pasión, muerte y resurrección. En la medida en que nosotros mantenemos la fe, va a haber una resurrección. Si nosotros renunciamos a nuestra fe, corremos el riesgo de que no haya una resurrección. Entonces, cuando lo matan a Cristo, fíjate que los apóstoles tuvieron miedo. El único que estaba ahí de testigo fue Juan, fue María, la mamá de Jesús. Los demás apóstoles estaban encerrados, aislados, confinados, se autoconfinaron. Tenían sus razones, porque en esa época el ejército romano por 2 pesos te mataban, te crucificaban, te agarraban a latigazos, no, no era joda. Entonces, fíjate que el paralelismo, los apóstoles autoconfinados con miedo a lo que pasaba en la calle. Ahora nosotros nos confinamos, nos confinan o nos autoconfinamos por miedo a un supuesto virus, a una supuesta pandemia. ¿Se entiende el paralelismo? sí, 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 total. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Estaban juntos, pero dijeron, bueno, vamos a invocar la fuerza de Dios, vamos a invocar, vamos a creer en la promesa de Dios cuando dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces ahí los apóstoles empiezan a invocar con fuerza, con convicción, más allá de lo que ocurría detrás de la puerta, esa realidad tremenda. Empezaron a invocar con fe, convicción, al Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, renueva esa comunidad que estaba dolida, que estaba herida, y los apóstoles recuperan su propósito de vida, su misión, que era salir, anunciar que Jesucristo es el Mesías, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y expulsar a los demonios. ¿Qué quiero decir? Que pase lo que pase en la calle, ahí afuera, pase lo que pase en el mundo, nosotros, vos, yo, la gente que está escuchando, que va a escuchar esto, tiene que saber de que tenemos que recuperar nuestro propósito en el supuesto caso que lo hayamos perdido o estemos a punto de perderlo.
ya sea porque nos invade la desesperanza, la desilusión, la tristeza, la amargura, la culpa, el miedo, el temor, el odio, el resentimiento. Cuando vos chocas contra esa muralla de la realidad inesperada, al otro día tenés que empezar a recuperar tu propósito y tu misión, como hicieron los apóstoles, como hizo Niki Lauda a su manera, y también parece que nos toca a nosotros en este momento de incertidumbre local, nacional y mundial. No sabemos qué va a pasar mañana. Se habla de que bueno, hay 21.000 soldados en Washington, que algunos dicen que los puso Trump, otros están diciendo no, los puso el cabal, o sea, los malos. Entonces hay distintas versiones. Yo quiero pensar que esos 21.000 soldados los pusieron ahí para evitar una tragedia. Quiero pensar eso. Ahora, digamos que hoy en esa entrevista Benjamin Fulford desde Japón decía algo interesante. Em, ¿Por qué se demoró tanto todo esto de decir la verdad, de arrestar a los malos, al cabal, al Deep State, a la Hillary Clinton, a los satanistas? ¿Qué pasó que hubo tanta demora? Hay mucha gente desilusionada, o sea, mucha gente que se chocó contra esa muralla de una realidad. Es cierto que todavía el tiempo no se agotó, pueden pasar muchas cosas en un plazo de 72 horas o 10 días o 15 días. Se habla de que, bueno, si el ejército tomó el mando en Estados Unidos, se le está diciendo que no van a permitir una presidencia de Biden, sabiendo que Biden este, cometió un delito gravísimo que es traición a la patria, un golpe de Estado a través de un fraude en un acto eleccionario, apoyado por gobiernos como el de Italia, España, Alemania, China, Venezuela, Irán, el Vaticano mismo. Entonces, la situación mundial es como una olla que está a punto de explotar. Entonces, no sabemos si va a explotar para bien o para mal. Entonces, lo que yo vengo a decir hoy es lo siguiente, y me lo digo para mí mismo. Pase lo que pase esta semana, yo, Raúl, tengo que mantener un propósito, y si eventualmente pierdo mi propósito porque quedo conmocionado por lo que escucho en las noticias, tendré que recuperar mi propósito y mi misión, no bajar los brazos. ¿Se entiende más o menos? Sí, 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 está muy claro. Me dejaste mucho pensando y tengo dos preguntas para vos. Lo que pasa es que no te quiero interrumpir porque es muy interesante lo que decís. Luis de la banda, Cuéntame. saludos a... Un minuto. Luis de la banda, saludos a todos. Qué lindo tema. Este es muy interesante. Marcelo de Santiago. La realidad es del momento, la esperanza del mañana. Isabel de la banda, el poder muchas veces se apoya en satanismo. Es así. Sí, tristemente. Hoy yo también estaba mirando estaba escuchando algunos programas de Estados Unidos y veía que mostraban a Biden vestido de naranja bajo rejas, detrás de las rejas. No sé si lo viste. No. O sea, Bueno, no dice nada que está detenido, pero es lo que se veía. Y segundo es mi pregunta, ¿y qué pasa con Bill Gates? Bill Gates. Es un Y sociópata. Bill Gates es un psicópata, está alineado con el satanismo internacional. No entiendo cómo no está preso. No entiendo. Tal vez está preso y lo que último que vimos, no sé, fue un montaje, no sé. Pero hay mucha gente que a esta altura del partido tendría que estar presa. Hay una teoría, una hipótesis circulando de que hay mucha gente que fue arrestada
Suponete, escuchaba hoy el informe de un investigador español que decía que el presidente de España fue arrestado hace 7, 8 meses atrás y ese mismo cabal, o sea, los malos, lo reemplazaron por un clon. A mí me cuesta mucho creer en la hipótesis de los clones, si bien es cierto que desde la época del A que los nazismo clones están ocupando se los dice que lugares. yo escuché el testimonio de un ex agente de la CIA que lo entrevistó la investigadora Kerry Cassidy, una yankee muy interesante, y el ex agente de la CIA dijo, los clones existen desde 1938, y los alemanes fueron los primeros en generar clones. Que incluso se habla mucho de un experimento acá en el Paraguay, un pueblo donde hay, suponete, 70 personas que eran idénticas. Y vos decís, no, no, eso no es posible. ¿Cómo va a haber 60, 70 personas idénticas? Entonces, la teoría de los clones puede ser verdad. Lo que pasa es que cuesta mucho digerirlo, porque vos decís, bueno, si detuvieron al presidente de España y se dice que lo ejecutaron por un tribunal, por orden de un tribunal militar, se supone que el resto de los políticos tendrían que haberse cuidado de no cometer más delitos que antes. O sea, se ve que en España el gobierno sigue cometiendo tanto más delitos de cuando estaba el presidente original comparado con el clon que supuestamente existiría hoy. Hablamos en condicional, ¿no es cierto? Entonces, no entiendo esta hipótesis de que si sacan al malo de la película, vienen los malos, los reemplazan por un clon y el plan continúa. ¿Se entiende? Pero eso, si fuera cierto lo de los clones, ¿cuánto tiempo tarda un clon en formarse? Y se habla de que un clon lo pueden hacer, suponete, creo que en un año, año y medio. Está desarrollado como si fuera Raúl, mi aspecto, suponete. Yo tengo 57 años. En un año y medio, más tardar en 2 años, ellos te fabrican un clon ya desarrollado con un aspecto igual al mío. ¿Y el clon es Entonces, inmortal o muere como la persona? se dice que tiene una duración X de tiempo, no sé Bien. cuánto, como que se empieza de alguna manera a descomponer ese cuerpo que fue fabricado. Ahora yo Bien. te quiero comentar, te quiero dar, volviendo al tema de cuando uno pierde el propósito, les quería comentar mi testimonio personal, un caso que a mí me ocurrió, que fue durísimo, de 20 años. Yo también me choqué un paredón y quedé tan conmocionado que no sabía qué hacer. Estuve muchos días aturdido. Te cuento algo. Yo estaba de novio con una chica y la chica sufre un trastorno de personalidad muy, muy, muy tremendo, muy, muy, muy feo. Ataques de ira, violencia, maltrato psicológico. Entonces, una persona amiga me dice, ¿por qué no consultás, lo llamás al padre Juan Luis, que en esa época el padre, un sacerdote amigo, estaban cerca de La Plata? Y lo que te voy a contar ahora no lo vas a poder creer. Lo llamo al sacerdote, que él es un sacerdote que tiene dones, que nosotros decimos dones del Espíritu Santo, como revelación, don de ciencia, don profético. Lo llamo al sacerdote por teléfono, le explico la situación y me dice, bueno, yo esta noche lo voy a poner en oración, mañana llamame a esta misma hora, que eran las 7 de la tarde,
Y yo te voy a decir, te voy a comentar qué fue lo que me mostró Dios, qué fue lo que me mostró el Espíritu Santo a partir de esa oración que él iba a hacer. Y bueno, la sorpresa de mi vida fue que al otro día, cuando llamo a este sacerdote con ese don tan especial de revelación profética, me dice, bueno, a tu novia la consagraron a Satanás. Su propia madre, en secreto, sin que ella se entere, la consagró a Satanás, y la madre tiene pleno control sobre su hija y no va a permitir ni que tenga novio, ni que se case, ni tenga hijos, ni nada. Ella está para cuidar el negocio de la familia, que ellos tenían un negocio familiar acá en Bahía Blanca. Cuando yo escucho eso, le digo al sacerdote, bueno, pero no, no puede ser, no, 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 no puede ser. Eso pasa en las películas, eso no me puede pasar a mí, que soy un muchacho de barrio en Bahía Blanca, en Argentina, en el fin del mundo. Eso se supone que pasa no sé, en Yugoslavia, en Polonia, no sé, en un lugar raro, en Croacia, en- en- eso no puede pasar en Bahía Blanca. ¿Me explico, Karen? Y el sacerdote pobre no sabía cómo decirme, mirá, la realidad es esta, me lo mostró Dios. Y los dones de Dios, cuando se activa ese don, no hay ninguna duda de que eso es así. O sea, Dios no te miente, obvio, y Dios no te disfraza la realidad. Entonces yo Ujú. ahí me choqué, pero peor que Niki Lauda. Me choqué un paredón, me incendié, me quemé, perdí mi propósito, perdí todo. Y estuve varias semanas sin entender cómo el mal puede ser tan crudo, tan feroz. ¿Y no fue liberada ella? Bueno, esa es una excelente pregunta. Por todos los medios yo quise acercarme a ella para explicarle la situación. Ella nunca quiso escuchar ninguna explicación. Estaba tomada, evidentemente, por uno o varios espíritus, porque acá estamos hablando de magia negra. El control, el sometimiento de una persona a través de ocultismo, de satanismo. Para colmo, hecho realizado por su propia madre. Entonces, yo le mandaba correos electrónicos, que en esa época, hace 20 años, bueno, no había YouTube, no había nada. Fíjate la vuelta de la vida que también por correo electrónico yo me comunicaba con grupos de oración de España, de México, de Costa Rica. Y por ahí un muchacho me dice, ¿por qué no probás de llamar a este teléfono del Vaticano, del padre Gabriele Amort, un exorcista famoso que murió hace poco? El exorcista del Vaticano, y yo le digo, mira, no creo que semejante personaje me atienda a mí el teléfono. Y me dice el muchacho el español, no, no, me escribe un correo electrónico, tenés que insistir, él te tiene que atender porque él atendía los lunes, suponete de 4 a 5 de la tarde en el Vaticano, levantaba el teléfono y sea quien sea, él atendía y respondía. Entonces yo llamo ese lunes a las 4 de la tarde en punto, escucho que suena el teléfono y me atiende una voz así grave, en italiano, que me dice pronto, chi parla. Yo sabía algo de italiano porque había estudiado en la Dante Alighieri y con mi italiano básico le explico la situación. Y el sacerdote me profetiza, o sea, él tenía también un don de revelación profética, me dice, non si preoccupare, lei stesso nel futuro, lei farà anche liberazione. O sea, no, no se preocupe que usted en el futuro también usted hará liberación. ¿Qué quiere decir? En términos cristianos, hacer liberación es expulsar demonios. Que Sí. yo en ese momento no entendía nada. No entendía de qué me iba a liberar o a quién tenía que liberar, no entendía el concepto.
Esto te hablo en el año 2000. A los 3 años, en el 2003, yo empiezo a acompañar al padre Juan Luis porque él se radica en Bahía Blanca y medio como me invita a participar de sus jornadas de oración con los enfermos. Entonces, a partir del año 2003 hasta el 2007, yo hago un periodo de entrenamiento, preparación y aprendo un montón de cosas sobre lo que se llama, cristianamente hablando, el ministerio de liberación, que quiere decir expulsar demonios, romper magia negra, maldiciones generacionales, ancestrales, todo en el nombre de Jesucristo. Entonces, fíjate cómo yo, a partir de chocarme con ese muro, de esa realidad impensada, cruda, cruel e insoportable, que la mujer que yo amaba, me vengo a enterar que estaba poseída, que estaba consagrada a Satanás por su propia madre, una cosa, una locura total. Yo me tuve que replantear toda mi vida a tal punto que termino cumpliendo la función de un sacerdote exorcista sin ser sacerdote, porque hace 48 horas me llamaron, que te conté, a orar por una nena que veía espíritus por todas partes, que escuchaba Sí, sí. voces. La madre desesperada me dice: Raúl, vení porque no sabemos a quién llamar. O sea, no hay ningún sacerdote que haga eso, porque no saben, porque no quieren aprender, porque no les importa. No quieren hacerlo, saben. Están haciendo carrera diplomática dentro de la iglesia en vez de cumplir su rol de pastores. Entonces, está todo tan revuelto, lamentablemente, que Sí. uno tiene que salir a hacer lo que eh, esta gente, sacerdotes, no quieren hacer. Y acá abro un paréntesis y digo: sí existen en el mundo muchos buenos sacerdotes. No es que la mayoría son malos sacerdotes. La falla está en que, como decíamos en el programa anterior, la infiltración de los masones dentro de la iglesia hace que se hayan tergiversado todos estos conceptos. Como ahora el Papa Francisco salió a decir hace poco de que no existió la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús no hizo ningún milagro de multiplicar ni los panes ni los peces, sino como que la gente se repartió lo poco que tenía, sacaron el pancito del bolsillo, se lo dieron al que estaba al lado, y esa fue, entre comillas, la multiplicación Pero que predica. cómo es capaz de decir algo así? Entonces, ya hay varios sacerdotes, obispos, como Carlos María Viganó, que están diciendo: este papa es masón, este papa es un traidor, un Judas. Entonces, ahí nosotros, fíjate qué interesante, nosotros como Iglesia Católica nos estamos estrellando con un paredón. Es terrible, sí. Te interrumpo un minuto. Luis de Santiago, ¿es solo el cristianismo el llamar al demonio para fortalecer a la iglesia? Mario de la banda, ¿qué opina del hallazgo de las momias en Egipto desde hace más de 3000 años? Sandra de la banda, estuvo el padre Pierre famoso por sus poderes de exorcismo, luego le apartaron de la iglesia. Claro, hay mucha gente que evidentemente no cree que existan los exorcismos, ni el demonio, ni Satanás, pero yo que vi y presencié en forma directa alrededor de 20 exorcismos, yo no tengo ninguna duda. A mí los demonios me amenazaron de muerte, me dijeron: te vamos a matar, vos sos boleta. O sea, y vos ves la furia, el odio, que ni siquiera es un odio de este mundo, es un odio potenciado a la máxima expresión cuando se manifiestan esos demonios que son, se los llama demonios verborrágicos. Básicamente hay dos categorías: los demonios mudos y los verborrágicos. Entonces el Ujú. demonio verborrágico te insulta, te putea, te manda a pasear, te amenaza de muerte. Entonces vos tenés que controlar tu mente, enfocarte
en ganar ese combate que no solamente es espiritual, sino también mental. Cuando vos tenés a alguien que ni siquiera es de esta dimensión, que te está puteando, te está amenazando de muerte, vos tenés que concentrarte de que en el nombre de Cristo tenés el poder suficiente y la autoridad para vencerlo y para expulsarlo. Entonces es una guerra espiritual y mental, ¿te das cuenta? A tal Sí, punto que yo me acuerdo una vuelta con el padre Gustavo de Majo, que estaba en la catedral, un sacerdote de Mendoza, nos llaman para hacer un exorcismo y eran las 11 de la noche. Una señora llama a la catedral diciendo, no sé qué me pasa, padre, ayúdeme, venga urgente, siento un impulso que quiero matar a mis 3 hijos y me quiero suicidar. No me pregunte cómo ni por qué, yo siento un impulso, no lo puedo frenar con nada. Me llaman sacerdote a las 11 de la noche, pleno invierno, me dice, te mando un taxi urgente, venite en el taxi, yo lo pago, tomo el taxi, llego a la catedral, vamos acá a calle, me acuerdo de la calle Bolivia, 2000, casi 3000, al 3000, y había una señora en la casa con 3 nenes chicos, la señora estaba en la cama, y cuando el sacerdote saca del maletín la cruz, el óleo, el agua bendita, se manifiesta esa otra entidad que estaba dentro de la mujer y nos empieza a putear, a amenazar de muerte, se quería levantar y matarnos a trompadas. Entre el sacerdote y yo la teníamos que sostener de los pies y de los brazos porque era una fuerza impresionante la de la mujer y eso que estaba acostada. Y estuvimos, no sé, 1 hora y media a gritos pelados diciéndole, en el nombre de Jesucristo te atamos, te amordazamos, te encadenamos, te ordenamos que salgas de aquí y que te vayas. Eso es como una jaculatoria que vos la repetís 100 veces hasta que quebrás la voluntad de esa entidad demoníaca, no soporta la presión de la oración y se tiene que ir. Incluso ese demonio me acuerdo que decía, no pronuncien ese nombre, o sea, el nombre de Cristo, lo decía con furia. Y también decía, no me aten, no me aten, no me aten. O sea que funciona. Cuando vos le ordenás a una entidad demoníaca, te ato en el nombre de Cristo, esa entidad siente que alguien lo está atando, una fuerza sobrenatural, que no somos nosotros humanamente hablando, sino ese Cristo, los arcángeles, los ángeles. Entonces, en ese combate espiritual, vos te das cuenta de varias cosas. Primero, que hay otra dimensión actuando, que está el lado del bien y del lado del mal, está el amor y el odio, estás vos que tratás de entender qué diablo está pasando y tratando de no perder la concentración, focalizándote en que tenés que vencer a una entidad que ni siquiera es de este mundo, es de otro mundo o de otra dimensión, que te quiere matar. No viene a otra cosa, viene a destruir y a matar. Entonces, cuando termina el exorcismo, le preguntamos a la señora qué pasó en su vida últimamente. Y la conclusión es que había ido a pedir ayuda a la pobre a una iglesia espiritista. Se ve que ahí quedó poseída por un espíritu. Y esa es la clave para entender por qué alguien puede quedar poseído. Es cuando una persona le abre la puerta a ese mundo del ocultismo, del satanismo, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente. Entonces, esa es la clave para entender por qué alguien queda o puede quedar poseído. Y para terminar esta historia, cuando llegamos a la catedral, ni el sacerdote ni yo podíamos invocar la llave en la cerradura,
porque estábamos temblando nos corría ¿cómo es? Por la espalda la adrenalina, era tanta la carga de adrenalina que no podíamos embocar la llave en la puerta. ¿Te das cuenta, Karim? Sí, sí, sí. Entonces, ese chocarse contra esas realidades eh, eh, no quiere decir que vos tengas que perder tu propósito, tu misión, ni bajar los brazos, sino que al otro día vos tenés que salir a la calle y que dejar que Dios y el río de la vida, entendiendo eso como que viene de Dios, van a empezar a encauzar tus cosas. Es como que vos estás en un bote y dejas que el río te lleve, siendo que Dios va guiando esa situación. Mira, acá nos están mandando, a ver, Nicanor Irañez Menta, buenas tardes. Buenas tardes. María Güedo, muy bueno el paralelismo entre lo que pasó a Cristo y la actualidad. El Espíritu nos libera. Están. Entonces, se trata de, más allá de que hay situaciones en las cuales quedamos choqueados o conmocionados y nos autoconfinamos, ese autoconfinamiento tiene que servir para invocar la fuerza, el poder de Dios y no para darnos por vencidos. No podemos darnos por vencidos. Y en esta realidad que estamos viviendo, sea presidente, no sé, Alberto Fernández, Macri o Biden o Trump, no nos podemos dar por vencidos, tenemos que hacer una resistencia civil, como están haciendo en Italia, que hay, que no sé si escuchaste, que 50.000 bares y restaurantes decidieron abrir a Me pesar de las parece restricciones fantástico. de las restricciones que quería imponer el gobierno, y cuando entraba la policía y ya hay imágenes, videos, que la misma gente le dice, váyanse porque nosotros queremos vivir en paz, queremos trabajar, no jodan más, váyanse. Le decía la gente a la policía dentro del bar, del restaurante. Entonces, ahí está la clave para generar una resistencia que no es violenta, pero sí es muy apasionada y con convicción, porque uno puede ser apasionado, tener mucha Eva, convicción y no sé si sin lo necesidad de llegan a ser ver violento. ahí. ¿Lo llegas a ver? En Viena también han hecho hoy una demostración. Ahí me acaban de mandar alguien del gobierno eh, una, un programa. O sea, acá también ya se empezaron a revelar. Entonces me parece bárbaro y hay mucha gente que uno conoce que es excelente, son excelentes personas y que todos estamos dispuestos a resistir, estamos dispuestos a ayudar al prójimo, estamos dispuestos a seguir haciendo el bien y no rendirnos más allá de las circunstancias, más allá de que nos choquemos uno, dos o tres paredones, como Niki Lauda. Estamos dispuestos a levantarnos, a seguir adelante y recuperar nuestro propósito, es básicamente seguir haciendo el bien, como nos enseñaron nuestros padres, como nos enseñó nuestra iglesia cuando funcionaba la iglesia. Ahora funciona un poco como que mal, pero recuperar esos valores. Como dice la Biblia, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me abrigaste, tuve preso y me viniste a visitar. Yo lo que veo Ahí que es está muy la clave importante, ahí está la clave para reconstruir a la humanidad. yo lo que veo que es muy importante, que el ejemplo que estás dando vos es que estamos muchos católicos, digamos,
desilusionados con lo que está pasando en la iglesia. Esta crisis en Europa se ve desde hace mucho más años que en América Latina. Pero la importancia es que la fe que tenemos, que nos inculcaron nuestros padres, que nos inculcaron quizás también los sacerdotes, las monjitas cuando éramos chicos, ¿no? Que eran esos religiosos realmente de vocación, que no la perdamos, ¿no? Que nos invoquemos a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgencita, a quien alguien cree, eso de creer, y de no perder esa fe y nosotros los seres humanos utilizar esos dones, ese amor que sentimos hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, hacia la vida, de bondad, de llevarlo a la práctica, porque más que nada se trata de llevar todo a la práctica y de no perder la fe y no perder la oración, porque el poder de la oración también en comunidades, en grupos, es lo que lleva la fuerza, ¿no? Y digamos, Bueno, eso es lo que pienso. por eso, fíjate este detalle, en el 2020 la iglesia estuvo cerrada 200 días, cosa que no pasó en 2000 años de historia de la iglesia. Terrible, Es terrible. decir, ese satanismo internacional aliado a las multinacionales, grandes corporaciones, el sistema financiero bancario y a las sociedades secretas como la masonería, eh, eh, su propósito básicamente era anular a la iglesia, cerrar los templos justificados con una falsa pandemia y lamentablemente el Papa Francisco, alineado con ese poder mundial, nos traicionó. Entonces, no hay que quedarse en la traición de Francisco, sino hay que levantarse, seguir invocando el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios ponga orden y que este Papa se vaya cuanto antes y venga otro mejor. Sí. Esperemos que todo eso lleve a, digamos, a una mejora tanto para la iglesia como para la humanidad. Bueno, fue realmente una charla muy fuerte hoy. Tendría una sola pregunta que también me han hecho en el tema desde la psicología transgeneracional. Cuando tenés un antepasado, sea un abuelo, un bisabuelo, que se quitó la vida, ¿cómo lo liberás desde la fe? Porque ese suicidio puede llevar también a que se encadene el pecado sobre las generaciones siguientes. Hay una oración que se llama de sanación y liberación generacional, en la cual yo, Raúl, por ejemplo, digo: Señor Jesús, en mi nombre propio y en nombre de todos mis antepasados, vía paterna y vía materna, te pido ahora perdón por todos aquellos pecados que nunca nos hemos confesado. Si hubo pecados de, de, de contra la vida, como el suicidio, crímenes, asesinatos, si hubo pecados en donde hubo gente en mi árbol genealógico que robó, que estafó, que mintió, que engañó, que hicieron abusos sexuales, pecados que tienen que ver con la sexualidad, pecados financieros y todo tipo de pecados, práctica de ocultismo, de satanismo, de esoterismo, pactos de sangre con Satanás, ofrendas, invocaciones a espíritus demoníacos. Yo ahora, Señor Jesús, te pido perdón y te pido misericordia y te pido que sanes esas manchas de pecado en mi historia personal, familiar y generacional. Entonces Bien. ahí es donde vos presentás a Dios no solamente tu realidad existencial presente, sino la realidad comunitaria de todo ese árbol genealógico, de toda tu historia familiar y transgeneracional. Y por más que la persona haya muerto hace 50 años, Dios desde su eternidad, no desde nuestra dimensión que tiene presente, pasado y futuro, sino que Dios desde su eternidad puede y de hecho va a perdonar cuando hay un
gesto de arrepentimiento sincero de parte de un miembro de ese conjunto familiar y se entiende de ese árbol genealógico. Sí, 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 sí. Aunque una sola persona de ese árbol genealógico en este momento se pare frente a Dios y humildemente pida perdón, Dios va a perdonar la historia generacional y familiar de todo ese árbol genealógico. Y Bien, esas almas hablando y utilizando un lenguaje cristiano católico, si estaban sí. en el purgatorio, pasan al reino de Dios. O sea que un nieto puede liberar a su abuelo, un tartaranieto también a su tartarabuelo. Está muy bien, te lo preguntaba desde el punto de vista de la iglesia porque yo lo conozco desde las constelaciones familiares, ¿no? Y desde el Ho'oponopono, que uno escribe una carta de liberación del clan, pide perdón, pero no viene desde la iglesia católica. Y lo quería preguntar desde la Iglesia Católica, porque yo cuando yo También, he sido consteladora familiar, pero hace 3 años que decidí retirarme de eso. O sea, no me gusta hacer constelaciones familiares, también por el motivo de que tengo mis dudas al respecto, ¿no? Voy a ser sincera. Porque como creyente, como católica, iba un poco en contradicción a mis creencias y dije, sí hago biodecodificación, sí hago el árbol transgeneracional desde la psicología, ¿no? Y digo, ahí hay pasos para liberar, pero todo lo que tenga que ver con Dios tiene que ser algo con personas que realmente estén desde el lado de Dios y no en otro sentido, que ya entra en esoterismo, lo que no comparto, ¿no? Comparto la espiritualidad, pero no el esoterismo. Por eso, desde mi punto de vista. Pero sí creo mucho en esa liberación y la importancia de liberar, digamos, el árbol genealógico, porque la misma Biblia lo dice. Por eso me parece la- muy la- importante. las misas, nosotros los católicos, las misas son fundamentales pidiendo por el descanso de esas almas que ya partieron de este mundo. Ujú. Sí, 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 no lo sé. Yo te agradezco muchísimo por todo lo que nos impartiste hoy. Ya pensaba un próximo tema, porque por supuesto la semana que viene te vamos a volver a invitar, a pedido también de Yo la gente, mío. quiero aclarar que yo hablo como un pecador, no me pongo de ejemplo de nada. Yo soy un No, simple humano pecador que trato de arrepentirme y recuperar mi propósito cada día. no, muy bien, pero un testimonio muy lindo de vida que ayuda muchísimo. Así que te agradezco muchísimo. Si alguien tiene más preguntas de la radio, si no, ya hacemos cierre de este programa agradeciendo a Mundo Rural, a toda la gente que nos ha escrito, que nos está mirando, nos está escuchando. La semana que viene vamos a estar de nuevo con Raúl Lancelotti. Y bueno, como saben, con la fe, manteniéndose unidos desde el bien, desde el amor, perseverancia, no perder la alegría, porque estamos en esta vida de paso, pero tenemos que hacer lo mejor posible lo que hacemos. Y si nos consideramos seres malos, sabemos que desde el momento que nos damos cuenta de que estamos obrando mal, ya estamos dando un paso adelante, porque quiere decir, nos están golpeando en la conciencia o en el corazón que tenemos que cambiar algo. Por eso es muy importante, todo lo que nos informamos, todo lo que vamos escuchando, aprendiendo del otro, ponerlo en la práctica en nuestra vida, porque lo que más nos va a ayudar en la vida son nuestros valores, lo que nosotros sentimos, cómo lo vivimos. Y de eso se trata en la vida, y de eso vamos a salir todos unidos adelante. Ustedes desde Santiago del Estero, desde Catamarca, desde Bahía Blanca, yo desde Viena, en distintos lugares. Pero lo importante es que nos unamos a la fe, a la oración y a la sinceridad. No juzguemos al otro, sino que tratemos desde nosotros, desde nuestra postura, desde nuestro corazón, encontrar el equilibrio y encontrar la respuesta en la vida, que así es como vamos a crecer y sanar en todos los procesos. Saludos Bien, desde la radio para Raúl, te manda muchos saludos nuestro muchas director Juan gracias, Manuel Mocarcel. Bueno, muchas también gracias. Un abrazo. te agradezco muchísimo, Raúl.
y nos vemos entonces en un próximo programa, ¿sí? Hasta pronto, muchas gracias. Gracias a todos y nos despedimos. Bueno, yo quiero poner, si la escucho, para que escuchen una canción patria que a mí realmente no la veo acá. A ver, si no, vamos a cerrar con una canción muy linda que trata de nuestra identidad, de Sandra Mianovich, y así nos despedimos hasta la próxima. Gracias, Raúl. Y gracias a todos en Mundo Rural y a todos los que nos ven en las redes sociales. Gracias. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy lo que soy. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Nadie hago mal, el sol sale igual. Para mí, para todos, tenemos una sola vida sin retorno. ¿Por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy lo